Se tomaron el triunfo del apruebo el pasado domingo en el plebiscito. ¿Qué viene ahora? La discusión en pocas horas de los escaños reservados para pueblos originarios. Son algunos de los temas que vamos a abordar con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buentumilla. Senador, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bárbara, encantado, muy bien, mucho Cuéntenos gusto. cómo vivió, qué le parecieron los resultados del plebiscito el domingo. Mira, hay varias cosas. Uno, sustantivamente, yo creo que fue muy contundente la demostración y el significado del apruebo, en orden a que las chilenas y chilenos se manifestaron de una manera categórica por hacer un cambio en la Constitución. En segundo lugar, creo que fue un proceso muy bien llevado, muy tranquilo, muy bien organizado. Creo que el CERVEL estuvo absolutamente muy bien, un 7 para el CERVEL. Tenía facilitadores, la fuerza pública muy atenta, todo muy despejado, muy bien habilitado, los resultados muy a tiempo. Un ejemplo de un proceso bien llevado, de tal manera que sustantivamente y en forma procedimental, todo salió muy impecable. Bueno, era importante lo que usted dice, había mucho temor respecto a si se iban a respetar o no las restricciones, perdón, sanitarias, si es que iban a ser posibles, también porque se hicieron muchas modificaciones en todo el sentido en el proceso. Funcionó bastante bien. Efectivamente, y había muchas facilidades para los adultos mayores, la gente concurrió muy bien. Es lo que me tocó presenciar y lo que yo recibí de comentarios de distintas personas en orden a que en realidad salió todo muy bien y a pesar de la incertidumbre por el riesgo de la enfermedad, fue muchísima gente a votar, hubo una gran participación, de tal manera que creo que fue un proceso redondo. ¿Lo sorprendió el resultado? Más que nada la brecha entre el apruebo y rechazo. Bueno, Pues yo lo creo que había esperaba. una sensación de que el apruebo iba a ganar. Pero nunca yo pensé que pudiera ser tan contundente el resultado. Y yo también tenía mis dudas, pensaba que iba a haber una mayor cercanía entre la convención constitucional y la convención mixta, y veo que no fue así, la gente estaba muy decidida a que este país cambie teniendo una nueva constitución, de tal manera que la señal es absolutamente cierta, y de eso tienen que tomar nota todos los sectores para que vean lo que la gente quiere para que no nos equivoquemos entonces en el futuro que viene. Eso pensando en todo lo que va a venir, porque además de la convención vamos a tener muchas elecciones en los próximos meses. Pero sobre todo, más allá del proceso electoral, es para que la lectura que se haga del resultado nos indique que la inmensa mayoría del país quiere hacer un giro, un cambio en las reglas del juego, que es lo que denota una constitución. Eso es lo que tiene que tomar nota los sectores políticos, los sectores empresariales y toda la gente en general. Ahora, ahí habría que hacer profundizar, porque usted dice la gran mayoría votó para hacer un cambio, un giro, pero si nosotros miramos en quiénes votaron y sobre todo el porcentaje, casi un 80%, hay gente de todos los sectores, probablemente esperando cosas distintas. Usted afirmó, por ejemplo, que con esto se acaba el neoliberalismo en Chile. ¿A qué se refiere y cómo considera eso? Porque probablemente hay gente de derecha que no quiere que se acabe el modelo, que haya un cambio tan profundo, pero igual votó prueba. Bueno, uno puede hacer ese tipo de análisis, pero aquí lo que cuenta es el resultado final. Si alguien votó a prueba, es porque algún tipo de cambio quiere que se haga en el país y que se traduce en cambiar las reglas del juego de la Constitución. Cuando yo digo que se acabe el neoliberalismo, estoy diciendo que se acabe la concepción individualista de la sociedad, porque no todo es simplemente lucro, no todo simplemente es que cada cual haga lo que quiera, sino que transitemos hacia una sociedad más solidaria y donde haya cosas que no están en el mercado, que no lucremos con la educación, la salud, la previsión y otros bienes, y de esa manera combinemos creatividad, emprendimiento, legítima ganancia con cuestiones básicas que la gente requiere. Entonces yo creo que ese es el significado de la prueba. Ahora, conversando ayer con Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, él ahí también ponía un punto de inflexión, decir, bueno,
¿Sabemos realmente lo que quiere la gente? Porque se habla de que no quieren o quieren más solidaridad, por ejemplo, y dejar atrás el individualismo. Pero ¿qué pasa si en realidad sí quieren seguir con esta misma forma y tener más acceso a cosas? Y bueno, comentábamos el ejemplo de la reforma de pensiones, por ejemplo, en que la gente cuando le preguntan quiere tener más pensiones, pero no quiere que la plata de sus fondos deje de ser de ellos. Cuando le preguntan por todo el porcentaje adicional, quieren que vaya a su cuenta individual y no a repartir en solidaridad. Es posible que la gente quiera combinar autonomía con colaboración, libertad personal con solidaridad, porque no son incongruentes ni contradictorios, pero probablemente la gente quiere tener su plata y su cuenta, pero no quiere que algunos otros lucren con su plata, porque aquí lo que pasa es que la gente tiene su cuenta, pero las AFP hacen un mercado de capitales, se lo prestan a las empresas, estas les va muy bien, ganan plata, invierten, pero al momento de devolver, devuelven una pensión miserable. Entonces, yo creo que ni un extremo ni otro. Entonces, hay que combinar la necesaria libertad y autonomía de las personas con la necesaria colaboración que tenemos que tener todos y como para que en algunos sectores no sea el lucro el que predomine. Yo creo que esa es la lectura. ¿Mm? Mm. Ahora, con el triunfo del apruebo se va a ver este proceso, ya eso más o menos lo teníamos claro, y vamos a tener una de las elecciones más importantes cuando tengamos que elegir a los constituyentes. Hay algunas cosas que todavía no están zanjadas, por ejemplo, lo que tiene que ver con los escaños para los pueblos originarios. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿Todavía quedan algunas horas? ¿Han llegado a algún acuerdo? Después del triunfo tan categórico del apruebo y que la gente también eligió convención constitucional, yo creo que otra lectura es que se quiere que esto sea participativo. O sea, la gente dijo, mire, quiero hacer y tener una nueva constitución por la base popular, con la soberanía popular, donde haya participación de todo. Creo que a esta altura del debate en Chile sería impensable que pudiera haber una convención constitucional sin participación de los pueblos originarios. Entonces, estamos en eso, en la Comisión de Constitución del Senado, hemos estado ayer, todos estos días, conversando, para ver si es posible llegar a un acuerdo en torno a dos cuestiones más o menos centrales, como son el número de escaños reservados, considerando que hay varios pueblos indígenas a lo largo de Chile reconocidos por la ley, y de qué manera se van a elegir, con qué padrón. Entonces, eso se está tratando de buscar un acuerdo hoy día y se postergó la sesión de las 10 de la mañana. La tuvimos, pero vamos a tener otra sesión en la noche para ver si podemos ahí concordar y votar. Y si no hay Ahora, acuerdo, bueno, cada uno votará de acuerdo a su conciencia y al análisis que haga y tendrá que asumir su responsabilidad no solo frente a los pueblos originarios, sino que frente al país. Yo creo que no es posible una constitución, una convención constitucional legítima sin que participe ese sector tan importante que hoy día es un actor clave, digamos, en las manifestaciones públicas y eso se ve en las banderas, en la presencia cultural eh, respecto a los pueblos originarios, ¿no? senador, hemos conversado con senadores de la UDI, gente de distintos sectores, y prácticamente hay un acuerdo en que sí tienen que haber escaños reservados para pueblo originario y que al final la discusión está más que nada en lo que usted dice, en el detalle. Y una de las cosas que están trampando en la discusión es si estos escaños deberían ser, como dice el acuerdo, dentro de los 155 constituyentes o si deberían ser escaños adicionales. ¿Cuál es su postura? ¿Cuáles son las cosas que se están definiendo en ese punto? Mire, aquí hay dos miradas. Una mirada es la del Estado chileno y los sectores políticos, que establecieron 155 convencionales. A los pueblos originarios, lo que ellos pretenden y su objetivo es tener convencionales constituyentes con escaños reservados. Y si van a tener, por ejemplo, 20 o 18 o los que sean, bueno, a ellos les da lo mismo si están dentro de los 155 o fuera de los 155. Ellos lo habían pedido primero como supernumerario, o sea, adicionales a los 155. Pero después se dieron cuenta que esa era una discusión que a ellos no les hacía, digamos, ningún problema, porque ellos lo que quieren es tener, digamos, simplemente un número.
De tal manera que ellos dijeron, bueno, si vamos a estar dentro de los 155, teniendo un número garantizado de escaños, bueno, no nos hacemos ningún problema. Entonces, desde la mirada de los pueblos originarios, eso es irrelevante. Lo importante es su número. Desde el punto de vista de los partidos políticos y el Estado, ellos tienen que ver si produce algún efecto en la distribución de los escaños, en la correlación de fuerza, y hablando en plata, en la calculadora en la mano que todos tienen respecto de cómo va a estar constituida esa De los convención costos. constitucional. O sea, Yo por creo un lado, como dice usted, claro, a quienes podrían beneficiar o no esos votos y también los costos de tener más. Pero ¿qué cree usted? ¿Deberían estar dentro de los 155 como está establecido en el acuerdo o tratar de agregarlos aparte? mire, si uno anda con la calculadora en la mano y en estas cosas siempre los partidos andan preguntándose cómo voy yo ahí en la distribución de los escaños, yo creo que lo lógico sería tener 155 más los escaños reservados para los pueblos indígenas. Pero creo que para estos lo importante es tener escaños. Pero si nosotros quisiéramos tener una convención realmente con las cartas encima de la mesa y no andarle buscando, digamos, eh, con cartas marcadas y con movimientos tácticos, cómo va la cosa por ahí, yo creo que deberíamos ser, después del triunfo categórico, la prueba muy generoso y entender que mientras más representativa sea la convención constitucional va a ser mucho mejor. Ya, pero en concreto, dentro o fuera, insisto con este punto porque es uno de los determinantes de si van a llegar a acuerdo o no. No, Usted, no fíjese, yo creo que eso ya está superado. entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Van a ser extra 155 o No, dentro? lo que en este minuto hay un principio de preacuerdo, por así decirlo, que van a ser dentro de los 155. Ya, perfecto. Y No eso se ha hecho más. respeta el acuerdo que se firmó previamente. O sea, no hace mayor problema porque a los pueblos originarios les da lo mismo, digamos, O sea, teniendo su... yo estoy de acuerdo con usted, para ellos eso pasa a ser relevante en la medida que tengan sus escaños. El punto es si van a poder aprobar esta reforma o no. Y por eso este detalle es importante. No, yo creo que hay un principio de preacuerdo. Yo creo que eso ya dejó de ser un punto conflictivo y estamos de acuerdo en que estén dentro de los 155, para lo cual habrá que rebajar un escaño en los distritos más numerosos para que quepan los números de escaños que se van a incorporar a los 155. En Ahora, otro este, punto, ¿iba a decir algo? no, me refiero que en eso hay un principio de preacuerdo. Y bueno, otro punto que también estuvo en discusión es respecto a cuántos van a ser y cómo se van a distribuir y cómo se van a votar también. ¿Hay un preacuerdo? Bueno, digamos que la base sobre la cual parten los pueblos originarios, de la cual yo me he hecho eco porque ellos trabajaron unas indicaciones que recogimos algunos senadores, haciéndonos eco de su propio diseño, ¿no? Se parte de la base que de acuerdo al censo del año 2017, los pueblos originarios son el 12,8% de la población. Entonces, la cuenta que se saca que el 12,8% de los 155 son 20 escaños. Entonces, bueno, en eso no hay acuerdo en los 20, porque Chile Vamos y el gobierno señalan de que no están de acuerdo con los 20, y por lo tanto estamos ahí entrampados en el número y estamos teniendo un acercamiento. Anoche estuvimos hasta muy tarde y vamos avanzando, pero todavía no sale luz verde o humo blanco, como se quiera. Ese es un tema. Y el otro es la distribución de los escaños respecto de todos los pueblos que están reconocidos por ley. Y entonces el mundo mapuche dice, bueno, nosotros somos 1.745.000, de acuerdo al censo. Después vienen los aymarás, que tienen 156.000, los diaguitas 88.000, etcétera, ¿no? Y después también hay otros argumentos como el argumento de los Rapanui, que dicen, bueno, nosotros somos menos, pero somos un factor geopolítico muy importante en el espacio marítimo del Estado chileno y en consecuencia tenemos un plus distinto y que se debe tener en cuenta. Todos esos elementos están encima de estas negociaciones que estamos teniendo en la Comisión de Constitución del Senado, que es donde está radicado este proyecto. Así que bueno, veremos qué pasa en el curso de la tarde. Nos citamos para la noche para darnos tiempo que ojalá podamos concordar una salida.
Ahora, ¿dónde están los puntos entonces? Porque es bien complejo de entender, son muchas las dificultades, ya tal como usted dice, zanjando que estén dentro de los 155. ¿Cuántos van a ser? Las expectativas son, te hablaba respecto a, si uno mira el censo, por ejemplo, la gente que te define como perteneciente o pueblo originario, versus un padrón del CONADI, por ejemplo. ¿Eso también ya está zanjado, no? Es que el padrón de la CONADI, digamos, no es determinante porque solamente está la gente ahí que le fue a pedir cosas a la CONADI, Mm. subsidios, beneficios, becas, y eso, según lo que se nos ha dicho, no son más allá de 200.000 personas, pero el mundo mapuche tiene 1.745.000 personas. Entonces, eso puede ser una base para hacer un padrón después con la gente que se autoidentifique. Pero aquí lo central, donde estamos entrampados, es en el número de constituyentes. ¿Y cuál es el número que pareciera que tiene más acuerdo? Algunos hablan de 20 escaños. No, ¿Podría ser eso? 20 sería si aplicáramos el 12,8% sobre los Mm. 155, pero sobre ese número no hay acuerdo por parte de Chile Vamos y el gobierno. ¿Y Y cuántos piden entonces, ellos? ¿O cuántos proponen? Más bien, para ver la brecha. bueno, hemos estado partiendo desde abajo, desde 3, después propusieron un poco más, y bueno, pero como son conversaciones reservadas que estamos teniendo, digamos, no corresponde que yo entre en detalles por respeto a los interlocutores que tengo yo, como son los senadores, y que, bueno, este ejercicio lo hacemos permanentemente respecto de todos los proyectos de ley, ¿no? Sí, Y, ahora, y- y no nos puede contar detalle, pero sí nos puede decir si están lejos, si la brecha es muy alta entre lo que ustedes quieren y lo que estaría aceptando el oficialismo, yo para diría saber si quedan pocas que, horas. yo diría que entre las 12 de la noche de ayer, y fue cuando, digamos, hicimos un alto y dijimos, pues vamos a conversar mañana, y yo hoy día, en la mañana, yo diría que hemos avanzado, estamos acercando las posiciones, y, y recién usted me estaba empezando a entrevistar, ¿Mm? faltaban 30 segundos y me entró un llamado eh, justo de Sí. alguien que me llamaba por esto, un personaje muy importante, y bueno, y yo la estoy atendiendo a usted y ya conversaré después con ¿Lo este estaba llamando caballero. el presidente Piñera? No, 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 presidente. ¿Qué otra persona muy importante lo puede llamar? Eh, ¿Alguien de la comisión? Ya nos no, puede contar los detalles, ¿no? O algún anticipo, estamos muy ansiosos, senador. Es muy importante lo que se está discutiendo. bueno, justo le decía que vino entrándose ese llamado. Vamos a terminar esto y en la tarde vamos a seguir conversando. Vamos a ver qué pasa de aquí a las 8 y a ver si podemos lograr, digamos, un consenso. Ahora, bueno, solo una pista, ¿ese llamado incluía una contrapropuesta, como pensando en ir acercando todavía más posiciones? Por ahí estaba la cosa, estábamos hablando de números y de formas de conversar y de tratar el tema. Mm. Ahora, tal como usted cree que después del resultado tan contundente, después de lo que ha pasado en las últimas horas, finalmente el espacio para no llegar a acuerdo prácticamente no existe? Yo creo que no existe espacio, responsablemente desde el punto de vista político y del significado de esto, de haber tenido un proceso tan impecable y tan categórico el día domingo para que nosotros, el mundo político, hagamos un numerito de no llegar a un acuerdo respecto a la participación de los pueblos originarios. Yo creo que eso no es un escenario impensable, y por eso que estamos tratando de llegar a este acuerdo, pero no a cualquier acuerdo. Tiene que ser un acuerdo que refleje exactamente el peso que tienen los pueblos originarios en la sociedad chilena. Ahora, pasado el plebiscito, otra cosa que se reactiva y ya con mucha fuerza son las discusiones presidenciales. El senador, muchos habían dicho, no, nuestro foco principal es el plebiscito, ya pasó. ¿Cómo ve usted eso? Y incluso usted mismo ha sonado muy fuerte como un posible candidato. ¿Ha tomado alguna decisión en estos días? Es que yo creo que lo primero que tiene que despejar la oposición, porque son muchas oposiciones, tiene que despejar si logran tener un mínimo común denominador de la mirada respecto de Chile y de tener
una propuesta que hacerle al país para decirle, mire, en medio de nuestra diversidad, sin embargo, tenemos una propuesta que hemos consensuado. Lo primero es eso para despejar hasta dónde llega la unidad, porque si no es capaz la oposición de tener un consenso respecto de lo que yo llamo un mínimo común denominador, ¿cómo nos presentamos frente a la gente con nuestra proposición? Eso es lo primero. Si se logra esa proposición, después se entra a la etapa de buscar al hombre o a la mujer que tenga que encabezar este proceso mediante los mecanismos de elección que correspondan. Así que yo creo que esa es la tarea que tiene que hacer la oposición, buscar la unidad, pero sobre todo buscar los mínimos comunes denominadores para presentarse con una sola voz frente al país. ¿Y podría ser al revés o quizás una primaria ayudarlos a tomar esa definición? Es que la primaria puede elegir entre las personas, los candidatos, pero malamente podemos competir 4, 5, 6 candidatos si no estamos de acuerdo en una plataforma que tenga un mínimo común entre nosotros, ¿no? Entonces, yo digo, no coloquemos la carreta delante de los bueyes. Aquí lo primero es tener un acuerdo respecto a la mirada del país y lo que vamos a proponer. Y después veremos quién va a encarnar, digamos, esa plataforma como un candidato presidencial. ¿Usted estaría disponible eventualmente si es que se dieran todas esas condiciones? Mire, yo efectivamente he tenido la petición, pero de muchos sectores y recibo cartas y peticiones y visitas por Zoom de todos lados de gente que me pide que yo tome una decisión. Pero yo digo que no es una decisión personal, sino que este es un trabajo colectivo, porque de lo que se trata es de aspirar a conducir el Estado. Entonces, en esto tiene que ser una cosa muy seria, no puede ser una cosa voluntarista, una cosa de matinal, una cosa de tomarla para la chacota y andar autoproclamándose, porque todos los que se autoproclamaron, bueno, han quedado en el camino. ¿Por qué? Porque la gente no está, digamos, para farandulizar un cargo tan importante como es la presidencia de la República, sobre todo cuando tenemos una crisis social y política, un tremendo proceso constituyente. Entonces, esta es una cosa seria. Entonces, por eso que yo no me he querido prestar para salir simplemente al ruedo como uno más, sino que creo que si se dan ciertas condiciones objetivas, de acuerdo, de consenso, de propuesta, a lo mejor estaría en condiciones de pensarlo. Pero mientras tanto, estoy muy tranquilo aquí en el sur de Chile, trabajando por Zoom, cumpliendo mis tareas como senador, y nada me perturba la serenidad con que yo miro la vida. Muchas gracias por conversar con nosotros, senador. Vamos a esperar entonces novedades respecto a lo que se va a votar eventualmente para los escaños de los pueblos originarios. Bueno, encantado de haber conversado con usted.